Bien, vamos a continuar con el tercer video donde vamos a insertar etiquetas HTML en el documento de Dreamweaver. Pero antes vamos a revisar el documento que vamos a trabajar y en este caso la plantilla que tenemos acá en Illustrator. Recordemos que vamos a colocar una imagen, un título y un párrafo dentro de una tabla. Por lo tanto, este es el documento que vamos a crear con etiqueta tabla, dentro del body del documento, una fila y una columna, una imagen, un título y un párrafo. Entonces, nos vamos a Dreamweaver y aquí vamos a crear un documento nuevo. Para eso tenemos dos opciones: ocupar la barra de herramientas que tengo aquí arriba con archivo nuevo, o ocupar el crear nuevo que me da la pantalla de inicio de Dreamweaver. En este caso voy a ocupar archivo nuevo, donde voy a hacer un documento totalmente desde cero, de igual forma como lo hacemos en Illustrator, por ejemplo. Archivo nuevo, nuevo documento, y en este caso HTML. Vamos a colocar aquí la parte de ninguno y vamos a crear un documento desde cero. Lo primero que nos aparece dentro de Dreamweaver es una pantalla que nos muestra el código que está acá y aparece en forma dividida. Vamos a dar una vuelta a esto. Primero puedo ver yo a manera de código, lo puedo ver dividido o lo puedo ver en vivo. Trabajar en forma dividida es bastante bueno porque me va a permitir ir previsualizando lo que voy trabajando dentro del código. De esa manera, todo lo que yo agregue aquí lo voy a ir viendo en forma de tiempo real. Ahora, si me es más cómodo, puedo trabajar solamente código y ir revisando también el en vivo cuando sea necesario. Y por último, acá hay una pestaña que dice estándar, la cual nosotros podemos cambiar a desarrollador y también me va a mostrar solamente lo que es código. Si este es el caso y nos acomoda, podemos trabajar en este modo, pero yo les recomiendo que en este minuto trabajemos de manera estándar. Bien, entonces tenemos el documento y aquí vamos a dar una vuelta primero a lo que es este código HTML que está en nuestro documento de manera por defecto. Lo primero que aparece acá es un doctype HTML que nos indica que este documento es un documento tipo HTML. Y por defecto nos va a crear una etiqueta de apertura y de cierre que es un HTML. De hecho, si nos fijamos, HTML de apertura, HTML de cierre. Luego este documento se va a dividir en dos partes, en una cabecera y en un cuerpo. La parte del head, que es la cabecera, es donde vamos a insertar toda la información técnica que va a leer el navegador desde nuestro documento HTML. Más adelante, en lo que continúa la asignatura, vamos a insertar un documento CSS y lo vamos a hacer desde acá. En este caso no, porque estamos trabajando solamente con HTML. Aquí, por ejemplo, le puedo cambiar el nombre y poner un nombre que yo requiera como diseño web. Luego vamos a entender en qué parte de este código vamos a insertar nuestro diseño. Para eso vamos a trabajar en el cuerpo. Si nos damos cuenta, está la etiqueta de apertura, está la etiqueta de cierre. Si yo pincho acá y hago un enter, automáticamente me aparece este triangulito que es un botón que me va a indicar que todo lo que esté a su interior lo va a ir agrupando. Lo mismo que pasa acá. ¿Fijan? El HTML lo agrupa por completo. Es importante entender esto porque más adelante podemos aplicar algunos atributos a ciertas etiquetas, ya sea al documento completo o solamente a alguna parte de este. Bien, entonces en el cuerpo vamos a insertar las etiquetas que necesitamos. En este caso vamos a poner una etiqueta de tabla y al interior de ella imagen, título y párrafo. Entonces, en la etiqueta de tabla vamos a ir a los elementos, los documentos que están al lado derecho, que son las herramientas que vamos a ir aplicando de forma muy intuitiva. Vamos a trabajar con insertar y vamos a insertar una etiqueta que ya viene lista de cierta forma, es decir, simplemente yo hago un clic sobre ella y va a ir apareciendo automáticamente al lado del código. Entonces, voy a colocar una tabla y me aparece esta pantalla donde le puedo dar ciertas características a mi tabla. En este caso vamos a trabajar con una fila y con una columna, es decir, solamente un rectángulo donde en su interior vamos a colocar los otros dos o tres elementos, que es la imagen, el título y el párrafo. Aquí le vamos a dar un ancho que nosotros queramos, en este caso 550 píxeles, que son las medidas que estamos trabajando dentro de nuestro documento.
recordémonos que eso es lo que se definimos en un principio, y le vamos a dar grosor de 1. Cuando hablamos de grosor de 1, quiere decir que es un grosor de la tabla que nos va a permitir ir previsualizándola. Más adelante la podemos eliminar. Le podemos dar un relleno de celda que no lo vamos a ocupar en este momento, pero también un poquito más adelante la vamos a aplicar. Entonces ponemos aceptar y automáticamente aparecen nuevos códigos. Dentro del cuerpo, apertura y cierre, aparece un código de tabla que nos dice en su atributo que es una tabla con un ancho de 550 y un borde de 1 píxel. Y aquí lo podemos previsualizar. Si yo le cambio el borde, por ejemplo 68, sumamente grueso, ahí lo podemos ir cambiando según lo que yo requiera. Yo lo voy a dejar en 1, ustedes pueden trabajar con la medida que quieran. Dentro de la tabla aparece una tabla de cuerpo, en este caso, este body que está acá, y al interior de eso, una fila y una columna. Es decir, si nos vamos fijando, vamos como insertándolos o adentrándolos dentro del código, cada vez más, para ir colocando las cosas dentro. Es como un modelo de caja, ¿cierto? Dentro de una caja coloco otra, otra, otra y otra. Entonces, nuestro diseño debiese estar aquí adentro, dentro de este interior. Para eso, este código que no sé ni cómo lo puedo nombrar, lo vamos a borrar, vamos a hacer un Enter, y aquí vamos a colocar la imagen, que es decir, al interior de ese código, esa tabla que está ahí. Para eso vamos a insertar nuevamente y ponemos imagen. Pongo imagen y automáticamente el computador me va a buscar la carpeta que tengo vinculada al sitio. Es por eso que es súper importante hacerlo antes. Si yo no tuviese esta vinculación, pudiese buscar la imagen en cualquier parte del computador, pero es ideal tener un orden. Entonces, me está abriendo la carpeta de diseño web, imagen automáticamente. Y como en el video anterior ya creamos el banner, lo puedo seleccionar y poner abrir, que en este caso sería insertar. Veamos lo que dice acá. Dice que me va a crear una ruta de acceso relativa, es decir, que va a estar en algún lugar del computador. Y esto va a ser hasta que yo no guarde el documento HTML. Lo vamos a hacer así sin guardar y vamos a ver lo siguiente. Pongo aceptar y me queda dentro de etiqueta imagen una ruta de archivo relativa que es bastante extensa, donde me dice que es file, ¿cierto? Disco duro, usuario, escritorio, diseño web, imagen y banner, es decir, toda la línea completa hacia donde está ubicado el documento. Y fíjense que ya apareció acá arriba. Ahora, para que esto se acorte, vamos a hacer lo siguiente. El archivo HTML lo vamos a guardar. Un archivo, guardar como. Voy a la misma carpeta que ya está automáticamente vinculada. Le doy un nombre al HTML, en este caso proyecto. Y esto es importante, siempre con extensión HTML. En algunas ocasiones no aparece, por lo tanto le pone .html. No ha pasado con algunos archivos Mac que no aparecen. Ponemos guardar y se acortó la línea automáticamente. Es decir que está en imagen banner, porque si yo reviso los archivos, está acá, imagen y proyecto. Si voy a revisar el documento acá, la carpeta inicial, está el proyecto y la imagen, es decir, ya apareció el documento dentro. Entonces, volvemos a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Tenemos la carpeta, perdón, la vinculación de la imagen y está dentro de la etiqueta IMG. Y ya tiene un atributo alrededor, ¿cierto? Tiene una línea donde aparece una vinculación. Y de hecho, recordemos que esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre, solamente es ella. Entonces, vamos a poner aquí al final que la etiqueta de cierre de la fila o de la columna, pongo Enter. Y aquí voy a insertar el título y luego el párrafo. ¿Okay? Para eso voy a insertar, voy a buscar la etiqueta que necesite, que sea la que yo quiero colocar, que en este caso está acá, y pongo H1, automáticamente puedo pinchar y elegir otro, pero puse el H1, y por defecto trae un texto que dice, este es el contenido de la etiqueta H1 de diseño. Luego me posiciono al final, cuando la etiqueta ya está cerrada, hago Enter, esto lo aplico, y voy a insertar una etiqueta de párrafo. Y listo. Ya el documento empieza a tener un poquito más de forma y aquí puedo hacer algunos cambios
que lo vamos a ver en el próximo video, donde vamos a agregar un cuerpo de párrafo, le vamos a cambiar el diseño y también algunos atributos extra para ir centrando esta tabla e ir haciendo algunos cambios de colores.